Hola, en este video se explica cómo recopilar datos en la investigación cuantitativa. El propósito de este video es describir cómo recopilar datos en la investigación cuantitativa. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Los objetivos de este video son primeramente repasar los temas más importantes de las clases pasadas. Recuerden que esta es una serie de videos de métodos de investigación y pues un breve repaso de qué hemos hecho hasta ahora. Después describir el proceso de investigación para contextualizarlo dentro de esta clase o video. Y después entramos específicamente a este video. Conocer los 5 pasos del proceso de recopilación de datos cuantitativos. El primero es describir cómo seleccionar participantes para un estudio. El segundo, describir los permisos necesarios para un estudio. Tercero, describir diferentes opciones para recopilar información. Cuarto, describir cómo localizar, seleccionar y evaluar instrumentos para utilizar en la recopilación de datos. Y por último, describir los procedimientos para recopilar datos cuantitativos. Así que sin más preámbulos, vamos al material de la clase. Bueno, pues con el respecto al primer objetivo, o describir brevemente los temas más importantes de las clases pasadas, pues es importante dejar claro que en las primeras clases trabajamos los temas relevantes a la introducción de un proyecto de investigación. Esta clase, pues, en lo que promueve esta clase, mi objetivo es poder ofrecer herramientas para que desarrollen una propuesta de investigación. La propuesta de investigación tiene la introducción y tiene el método, el plan del estudio que ustedes planifican pues realizar. Pues hasta ahora hemos trabajado una clase primero general, introducción a los enfoques de investigación, la clase más general para tener conceptos básicos de qué es investigación, qué tipo de investigación hay. Luego de eso, vamos directamente a los distintos pasos del ciclo del proceso de investigación. Una clase para identificar el problema o asunto que necesita ser atendido y que lleva a la necesidad de realizar un estudio. La literatura, el resumen escrito de artículos, libros y otros documentos que, 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 que describe el estado pasado y actual del conocimiento acerca del tema de estudio y hacer una declaración de propósito, establecer la dirección general del estudio y preguntas o hipótesis que delimitan esa dirección general del estudio hacia aspectos más específicos. Pues ahora, dejando eso claro y que pueden ir a cada uno de estos videos para profundizar en cada uno de estos temas, pues ahora contextualizamos de nuevo el proceso de investigación. De nuevo, es una serie de 6 pasos, ya vimos que ya cubrimos los primeros 3, utilizados por los y las investigadoras cuando realizan un estudio. Ya trabajamos los primeros 3, por eso los ven tachados, que los primeros 3 son la introducción. Y ahora, pues estos son los componentes de la introducción, los trabajamos y ahora vamos al método que involucra las maneras específicas de recopilar, analizar e interpretar datos. Así que ahora mismo pueden ver que el título de esta clase es cuantitativo, pero este mismo proceso vamos a tener este video de hoy, vamos a decir clase 1, datos cuantitativos, recopilarlos, clase 2, analizar e interpretar datos cuantitativos, así que recopilar, analizar e interpretar, lo dividimos en 2 clases distintas y luego hacemos lo mismo para cualitativo. Una clase cualitativa de cómo se recopilan datos en la investigación cualitativa y uno cómo se analizan e interpretan esos datos. Así que vamos a estar ahora prácticamente en el método. Son estas 2 etapas. El método involucra las formas específicas de recopilar, analizar e interpretar los datos. Así que, sin más preámbulo de nuevo, seguimos. Bueno, otro preámbulo más. Pues pueden ver que si han seguido la serie de videos, pueden notar que el paso 1 era identificar el problema de investigación porque establece las bases sobre las que se fundamenta el resto del estudio. Pues ya trabajamos revisión de literatura, especificar el propósito de la investigación y ya estamos en el 4.º piso, digamos, del apartamento de la investigación, del ciclo del proceso de investigación. Así que continuamos. Paso 1. Describir cómo seleccionar participantes para un estudio. Y hay 3 aspectos importantes a considerar. Identificar tu unidad de análisis, especificar la población y muestra y determinar el tamaño de la muestra. Así que, primero, ¿qué es identificar tu unidad de análisis? ¿Qué es una unidad de análisis?
Pues la unidad de análisis se refiere, valga la redundancia, a la unidad que utiliza el investigador o investigadora para recopilar los datos. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Pues unidad de análisis quiere decir que cuán específico quieres ser en tu investigación. Puede ser que quieras, mira, solamente me interesan individuos, o me interesa aún más, me interesa tener individuos y también recopilar datos sobre qué departamento se encuentran. O aún más específico, individuos que están dentro de departamentos, que es individuo nivel 1, el más específico, dentro de departamentos un poco más general, que a su vez están dentro de tipos de organización. Por ejemplo, individuos, pues las personas individuales, dentro de departamentos, pueden ser mercadeo, finanzas, recursos humanos, por ejemplo, que están también, esto es nivel 1, individuos nivel 1, que están dentro de departamentos nivel 2, que a su vez están dentro de organizaciones, tipo de organización nivel 3, por ejemplo, sector público o privado. Así que cada estudio, por lo general, en la investigación social, la mayoría de los estudios, lo hacen a este nivel 1. Pero les dejo saber que mientras más ustedes quieran, más sofisticación ustedes quieran, más especificidad, pues está la posibilidad de hacerlo. Entonces, luego, especificar la población y muestra. ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? Pues una población es un grupo de individuos que tienen la misma característica. Y una muestra es un subgrupo de la población que el investigador o investigadora planifica estudiar con el propósito de hacer generalizaciones sobre la población. Así que recuerden, en la estadística inferencial se formulan conclusiones sobre lo que sucede en la población a partir de los resultados de una muestra. Aquí vean un ejemplo, población y muestra. El círculo más grande es la población, un grupo de individuos que tienen la misma característica. En este caso, población de adultos mayores, digamos en Puerto Rico, que es mi país. Hay 88.786. Y si nos interesa una muestra, un subgrupo de la población, pues población, la misma característica, son adultos mayores, 60 años o más. Pues una muestra es un subgrupo de la población en vez de los 88.786. Quizás tuve recursos para reclutar 10.587. Pues pueden ver aquí, población más grande tiene los 888.000 y la muestra más pequeña tiene los 10.587. Y lo que nos interesa es formular conclusiones sobre lo que sucede en la muestra y hacer esas inferencias hacia la población más amplia. Quiero tener un grupo representativo de esa muestra. Si mi muestra es representativa de la población, lo que sucede en la muestra debería generalizarse hacia la población. Ahora, trabajamos ya brevemente identificar unidad de análisis y especificar población y muestra. Pues hay distintas estrategias de muestreo o para recopilar datos de participantes. Y hay estrategias de muestreo cuantitativas que son probabilísticas y unas que son no probabilísticas. Dentro de lo probabilístico, dentro del muestreo probabilístico, está muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado de etapas múltiples. Y dentro del no probabilístico está muestreo por conveniencia y muestreo por bola de nieve. Vamos a ir brevemente por cada uno de estas estrategias de muestreo cuantitativa. Tanto primero las probabilísticas, vamos primero muestreos probabilísticos, que ven que dividimos el flujograma, solamente nos interesa ahora esta parte. Muestreo probabilístico, vamos a trabajar esta parte. Y en general, el muestreo probabilístico es un procedimiento de muestreo cuantitativo en que el investigador o investigadora selecciona individuos de manera que cada persona tenga la misma probabilidad de ser seleccionada de la población. Se selecciona, es probabilístico, muestreo aleatorio. Así que muestreo probabilístico, cada persona tiene la misma probabilidad de ser seleccionada de la población. Ahora, muestreo aleatorio simple. Así que en este caso, pues tenemos aquí que muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo cuantitativo en que el investigador o investigadora selecciona participantes para la muestra de manera que cualquier muestra de tamaño n minúscula tenga la misma probabilidad de ser seleccionada de la población, que es n mayúscula. ¿A qué se refiere esto? Pues imaginen que esta es la población y que hay 13 personas. Estas son identificadores del 1 al 13, las 13 personas. Estos son los nombres de las 13 personas en la población. Y pues ahora mismo lo que nos interesa es seleccionar una muestra. La población son 13 personas. Y nos interesa una muestra aleatoria simple
de 5 personas dentro de esas 13. Ven acá, estos números que dice aleatorio en Excel. En Excel ustedes hacen una columna de números aleatorios y después la ponen de menor a mayor. Y vean que así quedó organizada esta muestra. 5 participantes, 1, 2, 3, 4, 5 de la muestra de 13 fueron seleccionadas al azar de la población. ¿Qué quise decir? 5 participantes, que son la muestra, seleccionados de la población de 13 personas, fueron seleccionadas al azar. ¿Y qué quiere decir este juego de palabras? Es muestreo aleatorio simple, procedimiento de muestreo cuantitativo, en que el investigador selecciona participantes para la muestra de manera que cualquier muestra de tamaño n, en este caso 5, cualquier muestra de 5 personas, tenga la misma probabilidad de ser seleccionada de la población. O sea, ¿a qué se refiere esto? Pues técnicamente, si tienes una población de 13 personas y vas a seleccionar una muestra, esta es una población de 13 personas, y vas a seleccionar una muestra de 5, hay 1287 combinaciones en que podría seleccionarse una muestra de 5 personas dentro de estas 13 personas originales de la población. Y cada una de estas 1287 muestras tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Así que cualquier muestra de tamaño n, 5, pues que son 1287, tiene la misma probabilidad de ser seleccionada de la población. Ahora, muestreo estratificado. Es un procedimiento de muestreo cuantitativo en que el investigador o investigadora estratifica la población según alguna característica específica y luego utiliza un muestreo aleatorio simple de cada estrato de la población. ¿A qué me refiero? Como marqué esto, voy a entrar y salir. ¿A qué se refiere esta definición? Pues muestreo estratificado. Imaginen que en la población hay 1000 personas y esto es una población de personas por estado ocupacional. De 1000 personas hay 700 empleados, que son un 70% de la población, y hay 300 empleados. Así que 700 de 1000, 70% de la población está empleada. Y 300 de 1000, un 30% de la población está desempleada. Ahora, digamos que la población son 1000, pero digamos que mi muestra solamente tengo acceso a 100 personas. Solamente tengo recursos de tiempo y dinero para 100 personas. Así que lo que hago es que quiero mantener la misma proporción en la muestra que en la población. En la población empleado era 70%, pues de 100 personas, lo que voy a hacer es que voy a recopilar un 70% que sean empleados. Así que de estos 700, recopilo al azar. De estos 700 hago un muestreo aleatorio simple y selecciono al azar 70 para mantener la proporción. Y de estos 300, para mantener la proporción, selecciono 30 al azar. Y así tengo 70 participantes empleados y 30 desempleados en la muestra. Y tenemos población en la población. Donde había 1000, pues hay 700 empleados y 300 desempleados. Y en la muestra, donde tengo acceso a 100, pues hay 70 empleados y 30 desempleados. O sea, se estratificaron. Pues es para mantener la proporción en la muestra, igual que en la población. Muestreo por conglomerados de etapas múltiples. Es un procedimiento de muestreo cuantitativo en que el investigador o investigadora elige una muestra en 2 o más etapas, porque las poblaciones no pueden identificarse fácilmente o son extremadamente grandes. ¿A qué se refiere esto? Muestreo por conglomerados, clusters, lo van a ver en inglés. Se refiere a esto. Imaginen que ustedes les interesa, estas son las instituciones de Puerto Rico donde se toma la reválida de psicología. Pues digamos que me interesa, quiero hacer un muestreo aleatorio, quiero hacer un muestreo por conglomerados, mejor dicho, de 2 etapas. Ven que dice de múltiples etapas, pero quiero hacer uno, el más básico. Muestreo por conglomerados de 2 etapas para tener una muestra representativa de estudiantes de psicología. Pues hay varias estrategias. La primera es selecciona todas las universidades. Aquí, todas las universidades, y selecciona un 10% de los participantes o una décima parte de los participantes en cada universidad. Así que este es el más riguroso. Sería el más riguroso porque se seleccionaron todas las instituciones y dentro de cada institución se seleccionó un 10% de estudiantes. Luego, vamos a ponerle aquí, más riguroso, y acá, menos riguroso. Riguroso. Aquí, pues, segunda opción, selecciona la mitad de las universidades, digamos como hasta aquí, y luego selecciona una quinta parte o 20% de los participantes en cada institución.
Tercero, selecciona una quinta parte de las universidades, quizás un 20% de las universidades, y selecciona la mitad de los participantes en esas instituciones elegidas. Y la décima, la menos rigurosa, selecciona una décima parte de las universidades, quizás, vamos a decir, seleccione 2, y selecciona todos los participantes dentro de esas universidades. Así que en esa última quizás no va a ser tan representativa porque ya lo que seleccionaste fueron participantes de estudiantes de psicología solamente de Ponce Health Science University y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Ya no son representativos totalmente de todo Puerto Rico. Así que ahora hablamos del muestreo probabilístico. Vamos ahora al muestreo no probabilístico. Y es un procedimiento de muestreo cuantitativo en que el investigador elige a los participantes porque están disponibles y son convenientes y representan alguna característica que el investigador quiere estudiar. Y está por conveniencia y bola de nieve. Ahora, ¿qué es el muestreo por conveniencia? Procedimiento de muestreo no probabilístico en que el investigador o investigadora selecciona a los participantes porque están disponibles para ser estudiados. Simplemente quieres participar, pues si tienes más de 18 años, por ejemplo, hablas español, sabes leer y escribir, puedes participar en el estudio, eso es todo. Ahora, muestreo de bola de nieve. Es un procedimiento de muestreo no probabilístico en que el investigador o investigadora pide a los participantes que identifiquen a otros participantes para que se conviertan en miembros de la muestra. Así que alguien terminó de participar y yo le digo, oye, ¿tienes algún amigo que le interese participar? Pues sí, o puedes difundirlo en las redes sociales. Y así comenzaste con 10, después ya tienes 20, 40, 80 y así con la ayuda de cada participante ayuda a tener una muestra más rápida. Ahora, de determinar el tamaño de la muestra, uno dice, ok, queremos una muestra que sea representativa de la población, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una regla general, hay un término que es el error de muestreo y hay fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Primero, regla general es que seleccionar una muestra de lo más grande posible de la población. Cuanto más grande sea la muestra, menor será el error potencial de que el estimado de la muestra sea distinto al puntaje real de la población. Pueden ver acá que tienen tienen la misma población. Aquí hay 100 personas y mu, el promedio en la población, es como mu, promedio en la población es 20. Pero en la muestra, el promedio en la muestra fue 15, porque la población hay 100 personas y la muestra creo que hay son 10. No es tan grande, así que el estimado de la muestra fue distinto al puntaje real de la población. Pero ¿qué sucede? En este segundo ejemplo, la población sigue siendo 100 personas, pero y mu sigue siendo, el promedio de la población es 20. Pero ahora, disculpen aquí, promedio de la muestra quise decir. Pero acá el promedio de la muestra fue 19. O sea, como la muestra es más grande, es más representativa de la población y el estimado, aunque no fue exactamente igual al puntaje real de la población, hay menos error. Ahora, voy a entrar y salir porque hay unas imágenes que quiero enseñarles. Esa es la regla general, selecciona la muestra más grande posible de la población. Y quiero traer un ejemplo específico, pues cuando yo era estudiante graduado, yo le pregunté a un autor de un libro cuál era el tamaño de la muestra apropiado para hacer un modelo que me interesaba. Y lo que me escribió es lo siguiente, lo voy a traducir. El tamaño de muestra más apropiado es la muestra más grande que puedas conseguir con los recursos disponibles. No puedes conseguir más que eso. ¿Y por qué obtendrías menos si puedes hacerlo mejor? No hay límite superior o inferior sobre cuántos datos puedes utilizar para el análisis. Tú puedes hacer lo que puedes con lo que tienes. El tamaño de muestra deseado siempre es una función de cosas que son desconocidas. Y nada, le escribí gracias, voy a seguir tu consejo. Y gracias. Que hay veces quiero decirles que ustedes pueden escribirle a los autores, claro, con respeto, y en ocasiones responden cuando no tienes una respuesta que no encuentras directamente en internet en un libro. Esa es la persona, Andrew Hayes. Sí que... Ahora, de regla general, selecciona la muestra más grande que puedas de la población. ¿Por qué? Pues para disminuir el error de muestreo. Lo que mencioné ahora mismo, en el slide anterior, técnicamente se llama error de muestreo. La diferencia entre el estimado de la muestra y el puntaje real de la población. Así que, si tenemos aquí, vamos a dividirlo. Ejemplo 1, la muestra es de 10 y la población es de 100.
pues el estimado el puntaje real de la población, el promedio fue 20. Digamos, promedio de cualquier cosa, promedio de disposición a la conciencia plena, mindfulness, fue 20. Y en la muestra fue de 15. Pues el rol de muestreo, diferencia entre el puntaje real de la población, que fue 20, y el de la muestra, 15. Pues el rol de muestreo, 5. Cuando tienes una muestra más grande, que ya la muestra fue 85 de 100, es más representativo, ven el ciclo verde dentro de la población, pues mientras que la población, el puntaje de mindfulness en promedio fue 20, en la muestra fue 19. Y 20 menos 19, puntaje real de la población menos estimado de la muestra, 19, 1. El rol de muestreo se reduce mientras aumenta el tamaño de la muestra, la diferencia entre el puntaje real de la población y el estimado obtenido en la muestra. Ahora, hay fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, que proporcionan los medios para calcular el tamaño de la muestra en función de varios factores. Hay dos acercamientos principales: la fórmula del error de muestreo para las encuestas y la fórmula de poder estadístico. Así que la primera, dice fórmula de error de muestreo para las encuestas. Ustedes van, por ejemplo, a esta página, surveysystem.com. Aquí dice Sample Size Calculator. Sample Size Calculator. Y aparecen como una fórmula. Y dice confidence interval. En este caso se refiere, dice confidence interval, pero se refiere al error de muestreo. Dice, si en la población, por ejemplo, digamos que en la población mu era 20, pues un confidence interval aquí de 4, error de muestreo de 4, quiere decir que el límite inferior que está disponible a aceptar es en la muestra 16 y el superior 4. 4 por encima y 4 por abajo. Que está dispuesto a aceptar este error, que en la muestra obtengas un estimado que esté por 4 por arriba o 4 por abajo o 4 por arriba, intervalo de confianza. Y el confidence level en este caso se refiere a que puedes decir con un 95% de certeza que tu muestra contendrá en su intervalo de confianza el valor verdadero de la población. Así que hay un 95% de probabilidad de que en realidad tu muestra sea una del 95% que contiene el valor verdadero de la población en su intervalo de confianza. Pues ponen esa información, dicen en la población hay 1000 personas. Me interesa este rol de muestreo y este nivel de confianza. Y dice, mira, el tamaño de muestra que necesita para una muestra de 1000 con estas características es 375. Y esa es la fórmula de rol de muestreo. Hay otra fórmula que es del poder estadístico. Y hay programados como G-Power, lo ven aquí, que ustedes le dicen, ok, ¿qué tamaño del efecto quiere? Pues, ¿qué análisis quiere? Regresión múltiple, por ejemplo. Ok, ¿cuántas variables predictoras tiene? Tengo 2. Quiero predecir los rasgos de ansiedad a partir de la disposición a la conciencia plena y la habitación cognitiva. Ok, tengo 2 variables. ¿Qué poder estadístico quiero? 0.80, que es lo tradicional. Nivel P o error alfa, 0.05. El valor P menor a 0.05. Ok. Tamaño del efecto, pues F2.15 es un tamaño del efecto mediano. 2 colas. Ok, pues dice, con estas especificaciones para hacer regresión múltiple, selecciona un tamaño de muestra de 55. Ahora, describir los procesos necesarios para un estudio. En vez de los procesos, quiero asegurarme que yo escribí aquí, describir los permisos necesarios para un estudio. Así que donde vean procesos, me disculpan el typo, describir. Así que, donde los van a ver ahora, describir ese proceso, describir los permisos necesarios para un estudio. Pero está bien, es unos procesos que hay que hacer para realizar un estudio. Así que, ¿cuáles son los permisos necesarios para un estudio? Pues, o procesos, vamos a llamarle, obtener el consentimiento. Vamos a llamarle por lo que es. Describir los permisos. No quiero ocultarlos, sí, fue un typo. Describir los permisos necesarios para un estudio. Primero, obtener el consentimiento informado. Aprobación de la Junta de Revisión o Institutional Review Board, que es IRB. Proceso para obtener la aprobación de la Junta de Revisión. Así que, nada, vamos a decir que son intercambiables. Describir los permisos, procesos necesarios para realizar un estudio. Ven aquí que dice el IRB o la Junta de Revisión Institucional revisa la propuesta. Por lo general, la propuesta se devuelve con cambios sugeridos, se modifican, se edita, se aprueba la propuesta, realizas tu estudio, o la propuesta se deniega y tienes que volver a
a preguntar pues qué cambios hago antes de realizar el estudio. Obtener el consentimiento informado, porque es importante, porque nos interesa proteger la privacidad y confidencialidad de las personas que participan en un estudio. Nos interesa pues proteger, maximizar los beneficios de las personas, minimizar los riesgos. Y eso es uno de los asuntos importantes en la historia de la psicología. Ha ocurrido, no quiero entrar tanto en aspectos históricos, pero ha ocurrido casos donde se han transgredido los derechos éticos de los participantes y por eso se ha regulado la investigación con comités de ética, con juntas de revisión institucionales antes de realizar un estudio. Quieres garantizar ciertos derechos a los participantes. Entonces, obtener el consentimiento informado. ¿Cómo se hace? Primero, aprobación de la Junta de Revisión o Institutional Review Board, IRB. Proceso para obtener la aprobación de la Junta de Revisión Institucional. Pues, aprobación de la Junta de Revisión. Disculpen, una Junta de Revisión Institucional es un comité compuesto por miembros de la facultad y al menos una persona no afiliada a la institución, que revisa y aprueba la investigación para que la investigación proteja los derechos de los y las participantes. Proceso para obtener la aprobación de la Junta de Revisión. Pues comienza por conocer el proceso de revisión utilizado por el IRB de tu universidad, Institutional Review Board, identificar a los individuos responsables de revisar los proyectos y localiza los formularios requeridos para la revisión. Miren esto. Identifica a los individuos responsables de revisar los proyectos. La Universidad Albizu, donde yo trabajo, la administradora del IRB es la doctora Limaris Padilla, por ejemplo. La administradora. Y localiza los formularios requeridos para la revisión. Pues algunos de estos formularios en esta institución es lo siguiente: certificación para someter propuesta, planilla para someter propuesta, formas para cursos que conllevan investigación si quieres someter en un curso. Así que identificar individuos responsables de revisar los proyectos, localizar los formularios requeridos para la revisión. Ahora, de nuevo, proceso para obtener la aprobación de la Junta de Revisión. 2. Determina qué información necesita el IRB acerca de tu proyecto. 2 factores afectan la extensión de la revisión. Primer factor, nivel de riesgo que probablemente experimentarán los participantes del estudio. Por lo general dice riesgo mínimo, que es riesgo aún menor que la vida cotidiana. Ahí como hay distintos niveles. No quiero decir como que soy totalmente... No quiero decir lo que no quiero decir es... Ok, lo admito, no me recuerdo exactamente los niveles específicos, pero dependiendo del nivel de riesgo, todas las categorías de riesgo, dependiendo del nivel de riesgo, mientras más alto sea el riesgo, mayor será el escrutinio que tendrá el IRB con tu proyecto y más te mandará a modificar cosas antes de aceptarlo. Segundo factor, estás estudiando una población sensitiva o de alto riesgo. Por ejemplo, en la universidad Albizu, donde trabajo, población sensitiva o de alto riesgo se considera niños, que es hasta 21 años de edad, mujeres embarazadas, así que niños hasta 21 años de edad, dice, mujeres embarazadas y convictos. Son poblaciones sensitivas. Si tienes bajo nivel de riesgo, el mínimo nivel de riesgo, y no tienes una población sensitiva, probablemente la revisión sea expedito. Son más rápidas. Me disculpo por la voz ronca. Pero si tienes nivel de riesgo alto y tienes una población sensitiva, pues entonces va a haber mayor escrutinio y el proceso será más largo, el de revisión. Así que, información que requiere el proyecto, voy a entrar y salir un momento. Por ejemplo, dice quién es el investigador principal, si eres estudiante, quién es tu supervisor, cuál es el título del proyecto. Si fue sometido a alguna agencia, hay una beca que esté proporcionando fondos de proyecto. Hay población vulnerable. ¿En dónde es el estudio? ¿Cuál es la declaración de propósito? ¿Cuál es la declaración de propósito? Establece la dirección general del tema, establece la dirección general del estudio, cuál es su declaración de propósito, describe cómo vas a reclutar a los participantes, va a ser por disponibilidad, va a ser... nada, y así hay puntos 5, 6, 7. Así que, importante determinar qué información necesita el IRB acerca de tu proyecto. Por lo general, ya son documentos o formas
forms, documentos que ya son estándares. Son estándares y cada investigador o investigadora tiene que llenarlo de la misma manera. Bueno, con su información específica, pero son los mismos documentos. Ahora, 3. Proceso para obtener la aprobación de la Junta de Revisión. Desarrolla una hoja de consentimiento informado para que los y las participantes lo firmen antes de participar en el estudio. Hoja de consentimiento informado, ¿qué es esto? Pues se considera una declaración que los participantes firman antes de participar en la investigación. Cuando firman el formulario de hoja de consentimiento, aceptan participar en el estudio y reconocen que sus derechos están protegidos. Así que de nuevo entro y salgo porque tengo imágenes. Pues en la Universidad Albizu, estas son plantillas de hojas de consentimiento. Empiezan, voy a darle zoom porque sé que está pequeño, así cada persona puede darle pausa al video si le interesa verlo con más detalle, que son los elementos que se incluyen en una hoja de consentimiento informado. Y pues lo importante siempre, en este caso, esta es pues, prácticamente el contrato que ustedes hacen con el participante, declaración que los participantes firman antes de participar en la investigación y que garantiza sus derechos éticos. Por ejemplo, dice información de la investigación. No voy a ir específicamente por todo, pero simplemente pues, la participación es completamente voluntaria. Puedes retirarse, abandonar el estudio en cualquier momento sin penalidad alguna. Si esto fuera por internet, solo tiene que cerrar la pantalla. Nada, no existen riesgos conocidos al contestar las preguntas de los cuestionarios. Nada, simplemente dejarle claro cuáles son los derechos éticos por su participación. Si desea participar, pues tiene que firmar este documento antes. O si es por internet, marcar donde dice, por ejemplo, acepto, sí, no, pues marca que sí, le da a continuar y ya, esto fue. La persona está, hoja de consentimiento, pues informado, ya está participando de manera informada en el estudio. Ahora, paso 3. Así que ya fuimos fuimos por el primer paso, que era prácticamente describir cómo seleccionar participantes para un estudio. Fuimos unidad de análisis, que es población y muestra, tipos específicos de muestreo, formas de recopilar, determinar el tamaño de la muestra. Ahora, describir los procesos necesarios para un estudio o los permisos necesarios, y vimos todo este proceso del comité de ética. Ahora, paso 3, describir diferentes opciones para recopilar información. Pues ahí se recomienda especificar variables a partir de las hipótesis o preguntas de investigación. Vean que ahí está la conexión desde la introducción, planteamiento del problema, la revisión de literatura, declaración de propósito, preguntas de investigación o hipótesis. Todo está alineado. Hay un hilo narrativo que conecta la introducción con el método, porque debes especificar las variables a partir de las hipótesis o preguntas de investigación. Algo de la introducción, algunos elementos de la introducción son los que informan cuáles van a ser los métodos a utilizar. El que especifica variables a partir de las hipótesis o preguntas de investigación, provee definición operacional de cada variable y elige tipos de datos y medidas. Así que especifica variables a partir de preguntas de investigación e hipótesis. Pues las preguntas e hipótesis de investigación contienen variables. Y para determinar qué datos deben recopilarse, debes identificar claramente las variables de tu estudio. ¿Cuál es la variable independiente? La dependiente. Hay variables con las que quieras controlar, por ejemplo, edad, nivel económico, nivel académico, variables moderadoras, variables mediadoras. Pues todo esto tiene que estar alineado, tiene que haber un hilo narrativo, como se le llama, tiene que haber una secuencia lógica desde la introducción hasta el método, resultados, discusión. Pero aquí mismo estamos viendo cómo la hipótesis que se estableció en la introducción está informando pues las variables que vas a elegir pues en el método. Provee la definición operacional de cada variable. La definición operacional es la especificación de cómo se definirá y medirá la variable de tu estudio. Así que, por ejemplo, digamos, esta es una sección del método de un estudio, y está en la sección, por ejemplo, de instrumentos. Método, instrumentos. Nos interesa el Mindful Attention Awareness Scale. Y pueden ver que dentro de la descripción del instrumento tiene 15 ítems, mide disposición a la conciencia plena. Algunos de sus ítems son estos. El alfa de Cronbach o confiabilidad, índice de consistencia interna fue este. Pues ahora,
La disposición a la conciencia plena fue operacionalizada como rasgos que reflejan mayor tendencia hacia mantener la atención en el momento presente. Por ejemplo, se operacionalizó así, según Brown y colaboradores. Pero lo importante es que, ¿cómo se mide? Pues con estos 15 ítems del Mindful Attention Awareness Scale. Mientras más alto sea el puntaje en este instrumento, pues mayor tendencia tiene la persona hacia mantener la atención en momentos presentes. Y mientras más bajo sea el puntaje en este instrumento, pues menos tendencia tiene la persona hacia mantener la atención en el momento presente. Pero operacionalizar quiere decir cómo se define la variable y cómo se va a medir. Elige tipos de datos y medidas. Elige tipos de datos y medidas. Los investigadores recopilan datos utilizando instrumentos. Un instrumento es una herramienta para medir, observar o documentar datos cuantitativos. Vean el Mindful Attention Awareness Scale. Lo tengo prácticamente aquí. Si quieren darle zoom, y quieren darle pausa. Es un instrumento que refleja mayor tendencia hacia mantener la atención en el momento presente. En la investigación cuantitativa se utilizan instrumentos para recopilar datos por lo general. Ahora, ¿qué diferentes opciones hay para recopilar información? Elige tipos de datos y medidas. Hay medidas de desempeño, actitud, hay observaciones de comportamiento, hay información objetiva también, o documentos objetivos, vamos a llamarle. Medidas de desempeño, pues evalúa la capacidad de un individuo para desempeñarse en una prueba de rendimiento, por ejemplo, el College Board, una prueba de rendimiento, el SADEP. Son pruebas que, como las pruebas que dan estandarizadas, las pruebas puertorriqueñas, en mi caso de Puerto Rico, son pruebas para medir el rendimiento, pues, de las personas que lo tomen, participantes. Pruebas de inteligencia, como pueden ver aquí, que son pruebas de inteligencia, a veces como reconocer patrones, aparece. ¿Cuál alternativa elegiría? Y dices, mira, 4, 4, 6, 6 en la misma dirección. 2, pues la única que parece que está en la misma dirección, pues es esta. Espero no haberme equivocado. Si alguien ve que me equivoqué, lo pone en los comentarios, se equivocó. Así que un inventario de intereses, por ejemplo, vocacional, para determinar qué carrera le interesa, quiere enfocarse. Un inventario de evaluación de la personalidad. Medidas de desempeño, un tipo de maneras de recopilar datos en la investigación cuantitativa. También hay medidas de actitud, que es un procedimiento en el que los individuos, medidas de actitud, que es un procedimiento en el que a los individuos se les asignan valores cuantitativos que reflejan una variación sistemática de alguna actitud subyacente. ¿Qué es una actitud? Pues una actitud es una evaluación general relativamente perdurable, pues, que se tiene hacia un evento, persona, objeto, y que tiene un rango de pues, digamos, totalmente de acuerdo o desacuerdo. Y pues, medidas de actitud, las medidas de actitud son las más populares en la investigación psicológica, porque, digamos, tenemos el mismo pues, más actitud hacia la disposición a la conciencia plena. Pues mientras más alto aparezca, mayor. ¿Y a qué se refiere todo esto? Reflejan una variación sistemática, pues las personas obtienen distintos puntajes de disposición a la conciencia plena. Y ven persona 1, Paco 2, 5, 4. Persona 2, 6, 5, 2. Persona 3, 1, 1, 4. Pues quiere decir, hay variabilidad. Las personas varían en sus actitudes hacia distintos constructos. O sea, constructo es una definición más abstracta y general de una variable, pero las personas varían con respecto a las variables del estudio. Hay personas que, mira, esta tuvo niveles quizá un poquito más altos de disposición a la conciencia plena en los primeros 2 ítems, pero en el 3 bajó. Esta quizás estuvo más bajito en el 1, pero subió en el 2 y el 3. Y esta salió bien bajito en el 1 y en el ítem 1 y 2, pero salió un poco más alto en el ítem 3. Las personas no fueron iguales. Hubo una variación sistemática, porque no son iguales en sus puntajes de disposición a la conciencia plena. Persona 1, 2 y 3. Ahora, elige tipos de datos y medidas, pues observaciones de comportamiento. Ya vimos desempeño, actitudes y observaciones de comportamiento se realizan primero seleccionando un instrumento para registrar un comportamiento, observando a los individuos que para ese comportamiento y verificando puntos en una escala que reflejan el comportamiento. Hojas de cotejo para el comportamiento. ¿Y a qué se refiere esto? Esto sí que se ve bien pequeñito.
Así que voy a enseñarlo, más que pueden ver esto, se ve un poco complicado de entender. Pero vean que dice Context Categories, categorías de contexto, Inappropriate Behaviors, comportamientos inapropiados, grado Extent of Misbehavior, grado del comportamiento inapropiado. Pues, y ven que cada uno tiene como subcategoría. Pues esto que dice la C es Context Categories. Es como esto que dice I aquí. Es como, oh, disculpen. C aquí, Context Categories. Esto que dice B es Inappropriate Behaviors. Y esto que dice E es Extent of Misbehaviors. Y estos son distintos grupos. Diga, hay una maestra que se llama Alice, de 8º grado. Hay un observador que se llama JC en el día tal, en la escuela tal, en el tema de la cross. Pues cada uno, 1, 2 hasta el 25, dice 1 hasta el 25. Supongamos que son, pues que son, digamos, días de clase. Es un día de clase. Y con respecto a categoría de contexto, selecciono G. Pues G, en este caso, es game. En comportamiento o juego, lo puso aquí. En comportamiento inapropiado, puso I, pues inactivo. Y en grado de comportamiento inapropiado, puso I, individuo. Y así fue por cada día, ese mismo grupo. Pues, ¿cuál fue el problema? O categoría, después C, cognitivo. Aquí C, cognitivo. El comportamiento inapropiado, B, O, pues fuera de la tarea. Grado de comportamiento inapropiado, S, pues es pequeño, dice grupo de estudiantes de 4 hasta 15. Y nada, y así sucesivamente se puntúa a alguien, o hay un observador que puntúa a un grupo o a un individuo. Y después, información objetiva. Ya vimos datos de desempeño, actitudes, observación de comportamiento. Y por último tenemos información objetiva. Consiste en datos numéricos de registros públicos de individuos, por ejemplo, información del censo o datos sociodemográficos. Vemos aquí censo 2020 para Puerto Rico y sus municipios. Dice, esta es la población de Puerto Rico. ¿Cuánto cambió del 2010 al 2020? Mira, se redujo en 439.915 personas. Esto es un 11%, 11.8% menos de la población que se redujo. Y hay información pública que ustedes pueden utilizar para sus estudios. Ahora, paso 4. Paso 3 fue describir diferentes opciones para recopilar información. Paso 4, describir cómo localizar, seleccionar y evaluar instrumentos para utilizar en la recopilación de datos. Hay dos aspectos principales. Localiza o desarrolla un instrumento y están los criterios para elegir un buen instrumento si fuera a localizar un instrumento. Hay aspectos que son psicometría, confiabilidad y validez. Así que localiza o desarrolla un instrumento. Existen 3 opciones para obtener un instrumento para utilizar. Así que prácticamente ustedes pueden desarrollar uno por ti mismo, localizar uno y modificarlo, o localizar uno y utilizarlo en su totalidad. Así que hay cursos que son para desarrollo y validación de instrumentos. Por ejemplo, localizar uno por ti mismo. No quiero, vamos a mantener la discusión de la clase, quizás aquí. Deja entrar y salir. Pero desarrollar uno por ti mismo. Hay distintas, deja demostrarles. Esto está fuera del alcance de este curso, pero hay libros, por ejemplo, aquí, o hay artículos que son específicamente demostrar cómo guías para desarrollar y validar instrumentos. Y es como ustedes lo buscan. Hay otros libros que aparece aquí, libros que son completos para desarrollar escalas de medición. Así que esta clase, más que nada, nos vamos a enfocar, y este es el escenario menos común. Por lo general uno busca un instrumento que ya existe y que uno pueda localizarlo y modificarlo un poco con autorización de los autores, o localizar uno y utilizarlo en su totalidad. Ahora,
Imaginando ya que dijimos, vamos a utilizar si fueran a crear un instrumento, es un proceso que toma tiempo, es un proceso riguroso, es importante seguir las guías establecidas. Pero imaginen que ya dijimos, ok, vamos a localizar uno y utilizarlo en su totalidad, que es lo más común que uno hace. Pues uno tiene que elegir un buen instrumento. Para eso es importante conocer de psicometría y dentro de psicometría qué es confiabilidad y qué es validez. Así que psicometría, ¿qué se refiere a la psicometría? En la psicología, en la educación, las ciencias sociales y en muchos contextos donde se utilizan instrumentos para recopilar datos cuantitativos, pues la psicometría es la ciencia que estudia la medición de constructos hipotéticos, como habilidades mentales y actitudes que no son directamente observables, sino que se infieren. Yo, al entregar un cuestionario de disposición a la conciencia plena, yo no puedo ver la disposición a la conciencia plena volando en el aire, ni la puedo ver unos numeritos encima de las cabezas de las personas. Pero al entregar este instrumento, que tiene buenas propiedades psicométricas, que tiene confiabilidad, tiene validez, yo puedo inferir cuáles son los niveles de disposición a la conciencia plena de las personas en este constructo. Sí que no puedo observarlo directamente, pero lo infiero a partir de un instrumento que fue validado, que fue desarrollado y validado y constantemente. Y sus puntajes son validados constantemente. Sus puntajes se demuestra confiabilidad y validez a través de distintos contextos. Entonces, también la psicometría se refiere a varias medidas estadísticas sobre las propiedades de los puntajes de las pruebas, como los coeficientes de confiabilidad y validez. Ahora, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad se refiere al grado en que los puntajes de las pruebas son precisos o libres de error aleatorio. Error aleatorio se refiere por su parte pues al error que sucede al azar, por eso aleatorio. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Si los participantes llegaron sin comer, si llegaron sin dormir, si llegaron ansiosos, si llegaron con estrés del trabajo. Hay aspectos que están fuera de nuestro control y que varían de administración a administración. La misma persona que llegó hoy estrésica de su trabajo a llenar el instrumento, el próximo día quizás llegó almorzado, llegó con mucha más calma. Así que su administración va a cambiar por aspectos aleatorios o al azar de su vida personal en ese día. Pero se quiere que los puntajes de las pruebas sean precisos. Ok, ¿a qué se refiere que sean precisos? Precisión. En el contexto de la psicometría o de confiabilidad, pues confiabilidad, grado en que los puntajes de las pruebas son precisos, o libres de error aleatorio, y que es precisión, pues si los puntajes para los mismos participantes mantienen sus posiciones relativas a través de variaciones en el tiempo 1, tiempo 2, versiones de la prueba, versión A, versión B, o selección de ítems, pues si elimino este ítem o mantengo este ítem, entonces esos puntajes son precisos. Mantener posiciones relativas. Posiciones relativas de dos conjuntos de datos para 5 participantes, participante 1 al 5. Imaginen estos datos. Tiene 5 participantes y llenaron el cuestionario de disposición a la conciencia plena. Tiempo 1 y después pasó por una intervención, pasaron un adiestramiento, entrenamiento y el tiempo 2 aumentaron sus niveles de disposición a la conciencia plena. Pero noten, quien era el nivel más bajo en el tiempo 1 era el participante 1. Y aunque sus puntajes aumentaron con respecto a sus posiciones relativas, sigue siendo el nivel más bajo en el tiempo 2. Participante 5 era el más alto en el tiempo 1. Y en el tiempo 2 sigue siendo el más alto. Pues se mantuvieron, igual con todos mantuvieron posiciones relativas. Y cuando haces una correlación entre tiempo 1 y tiempo 2, ves que es una correlación perfecta. ¿Por qué? Porque aunque ninguna persona tuvo un puntaje idéntico para los dos conjuntos de datos, tiempo 1 y tiempo 2, las posiciones relativas de los puntajes fueron idénticas para cada persona. La correlación de 1 entre los dos conjuntos de datos describe esta característica. Ahora, hablamos de confiabilidad, pero la confiabilidad es un constructo más general, sombrilla, macro. Dentro de confiabilidad está la consistencia interna y dentro de la consistencia interna está el alfa de Cronbach. Vamos por parte. Así que, confiabilidad, grado en que los puntajes de las pruebas son precisos y libres de error aleatorio. ¿Precisos o libres de error aleatorio? Consistencia interna es el grado de intercorrelación entre los ítems de una prueba, de modo que son consistentes entre sí y miden lo mismo. La consistencia interna es un índice de la confiabilidad de la prueba. Y el alfa de Cronbach es una medida de la fuerza promedio de la asociación entre todos los posibles pares de ítems contenidos dentro de un conjunto de ítems. Es un índice comúnmente utilizado de consistencia interna. Así que, confiabilidad, concepto más general,
Después consistencia interna es un índice de confiabilidad y alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna. Lo que mencioné del grado de intercorrelación a nivel más general en consistencia interna y alfa de Cronbach, fuerza promedio de la asociación entre todos los posibles pares de ítems, es como imaginen que tienen 3 ítems. 1, 2, 3. Pues alfa de Cronbach específicamente examina correlación ítem 1 y 2, correlación ítem 2 y 3, correlación ítem 1 y 3, y es como correlación punto 5, correlación punto 4, correlación punto 6. Este examen en general, más o menos, promedio fue correlación punto 5. No es exactamente así, pero esta es la idea. Los ítems que pertenecen a un mismo instrumento están altamente relacionados entre sí. Pues si ese es el caso, pues todo parece indicar que miden el mismo constructo, la misma definición abstracta en general de la variable. Entonces, un alfa de Cronbach, por lo general, está en esta guía. Menor a .70, inaceptable. .70.79, aceptable. .80.89, bueno. .90 mayor, excelente. Estas son guías generales, no son universales, pero son bastante reconocidas. Por ejemplo, una interpretación de alfa de Cronbach de .85 indica que un instrumento mide un 85% de la variabilidad verdadera, mientras que un 15% de la variabilidad se debe al error. Ahora, confiabilidad se refiere a precisión, grado en que los puntajes de las pruebas son precisos y libres de error aleatorio, Ahora, los puntajes imprecisos, cuando no hay confiabilidad, pues no miden nada, pero aún los puntajes precisos requieren validarse. Por tanto, la confiabilidad, por ese primer punto, la confiabilidad es una condición necesaria. La confiabilidad es necesaria, pero insuficiente. Insuficiente para la validez. Así que, si no hay confiabilidad, no puede haber validez. Pero si hay confiabilidad, entonces hay que ver si hay validez todavía. Así que, paso 1, confiabilidad. Paso 2, vamos a decir como validez. La validez por su parte se refiere al grado en que las interpretaciones y usos propuestos para los puntajes de las pruebas son apropiadas. Y hay distintos tipos de evidencia de validez. Los estándares para las pruebas psicológicas de la AERA, American Education Research Association, APA, American Psychological Association, y NCM, National Council on Measurement in Education, reconocen 4 fuentes básicas de evidencia de validez y tipos correspondientes de inferencias. Primera fuente básica de evidencia de validez: contenido de la prueba. Los puntajes de las pruebas deben reflejar conocimientos, habilidades o estatus dentro de un dominio particular. Si tengo una prueba que mide ansiedad, pues los puntajes de las pruebas deben reflejar pues esa actitud, en este caso, pues, o ese rasgo de ansiedad que nos interesa medir. Relaciones con otras variables. Los puntajes de las pruebas deben covariar con los puntajes de variables externas en las maneras esperadas. Si tengo un cuestionario de ansiedad, debe covariar altamente con uno de depresión, por ejemplo, de manera positiva. Y debe covariar quizás de manera negativa con uno de satisfacción con la vida. Procesos de respuesta. Tercera fuente de evidencia de validez. Pues consiste en delimitar los procesos o habilidades cognitivas involucradas al responder el contenido de la prueba. Así que si tengo, digamos, una prueba que mide, una prueba de inteligencia, digamos, una prueba que mida inteligencia verbal, inteligencia de razonamiento matemático, velocidad de respuesta, razonamiento lógico, cualquier tipo de proceso de respuesta, quieres que realmente mida lo que fue diseñado para medir. Y estructura interna de la prueba, pues los patrones de asociaciones entre los ítems dentro de una misma prueba deben estar alineados con las hipótesis sobre lo que miden los puntajes de la prueba. Así que, con respecto a esta última, digamos que tiene, 4 ítems. Vamos a ponerle 6. Wow. Y tienes un instrumento que diga comportamientos adaptativos. Este es el comportamiento adaptativo. Y uno que fue maladaptativo. Y estos 3 ítems se espera que se asocien con lo adaptativo. Y estos 3 ítems se espera que se asocien con lo maladaptativo. Pues
entre estos tres ítems que son adaptativos debe haber correlación más alta entre sí. Y estos tres ítems que son mal adaptativos debe haber correlación más alta entre ellos. Pero cuando los cruzas, un adaptativo con un mal adaptativo, quizás la relación sea negativa o sea baja. Nada, a eso se refiere un poco. Los patrones de asociaciones entre los ítems dentro de una misma prueba deben estar alineadas con las hipótesis sobre lo que miden los puntajes de las pruebas. Paso 5. Describir los procedimientos para recopilar datos cuantitativos. Pues esto es bastante general, uso de procedimientos estándar. Pues cuando los procedimientos varían, estándar es sistemático, mismo procedimiento para todo. Cuando los procedimientos varían, se introduce un sesgo en el estudio o error. Y los datos de los individuos podrían no ser comparables para el análisis. Por tanto, es importante aplicar los mismos procedimientos a cada individuo pues, que participa en el estudio. Por ejemplo, imaginen, voy a darle zoom, que ustedes están haciendo un estudio que es por Google Meet o por Microsoft Teams, por el que sea. Le doy zoom para que lo puedan ver. Pues si ustedes fueran a hacer un estudio que requiere interacción con el participante, ustedes pueden decir como un protocolo de administración del cuestionario y las tareas cognitivas computarizadas en formato remoto. Cámaras apagadas, todo el mundo. Es importante que tanto el participante como el asistente de investigación tengan sus cámaras apagadas. Igual, si tienes asistente de investigación, tienen que estar adiestrados para que todo el mundo lo haga sistemáticamente, pues los mismos procedimientos, exactamente igual. Quieres que los cambios, las variaciones en las respuestas de las personas sean genuinas, porque las personas realmente son distintos en eso que se está midiendo, no por la manera en que se administró el estudio, o los instrumentos, o el proceso en que se realizó este estudio. Cámaras apagadas, breve saludo. Pues como tener como un libreto, como buenos días, mi nombre es tal, soy tal, comienzo, cumples con los criterios de inclusión, estás utilizando una computadora Windows, es como todo el mundo, por favor, realiza participación en un ambiente donde puedas estar solo y sin interrupciones. Y seguir el procedimiento, mismo procedimiento para todas las personas, para asegurarte de evitar introducir sesgo en el estudio por la manera en que se fue el procedimiento del estudio, en que se reclutó a los participantes y el procedimiento. Muchos estudios, quizás esto no aplique tanto, porque quizás hay estudios que son totalmente en línea. Las personas entran a un enlace y realizan el estudio, pero como quiera, en la hoja de consentimiento, por lo menos tratar de decirle que pues mantener que las personas lean esa hoja de consentimiento antes de comenzar para que todo el mundo esté en la misma página. Y pueda dar un hoja, pues como dice el nombre, hoja de consentimiento, y pueda confirmar que le interesa participar en su estudio y que está de acuerdo con los derechos que la investigación le otorga de confidencialidad, respeto por aumentar sus beneficios, reducir los riesgos, confidencialidad, nada, los distintos que aparecen en la hoja de consentimiento. Ahora, asuntos éticos. La recopilación de datos debe ser ética y respetar a los participantes y lugares de investigación. Al fin y al cabo, sin participantes, no hay investigación. Obtener permiso antes de comenzar a recopilar datos no solo es parte del proceso de consentimiento informado, sino que es también una práctica ética. Estas personas están ofreciendo su tiempo, su disposición para contribuir a un estudio que muy probablemente ni siquiera le está dando un incentivo económico. Lo está haciendo, y en su gran parte, por voluntario. Muchos estudios son por muestras de conveniencia. Son personas que están dando su tiempo. Así que debemos tener permiso antes de comenzar a recopilar datos. Tanto el del IRB general como el hoja de consentimiento informado. Luego, importante, proteger el anonimato de las personas. Asignando ID como participante 1, 2, 3 a los instrumentos devueltos y manteniendo confidencial la identidad de las personas ofrece privacidad a los participantes. Así que es importante evitar compartir los datos con otros participantes o personas externas al proyecto. Así que, muy importante, esto es un asunto muy serio si ustedes comparten datos con personas externas al proyecto. Y como todo, pues los identifican y se da a conocer que alguien se entera que se distribuyeron datos que en la hoja de consentimiento explícitamente decía que no se iban a compartir. Pues en ese caso, y más que nada, información individual de la persona, pues, uno puede, como investigador, afrontar consecuencias pues éticas. Luego, debes respetar los deseos de las personas que deciden no participar en tu proyecto. Cada persona tiene el derecho de participar o no participar. Y aún si alguien dio su consentimiento para participar
y en cualquier momento decide abandonar su participación, tiene la libertad para hacerlo en cualquier momento. Así que estos fueron prácticamente 5 pasos para recopilar la información o datos cuantitativos e investigación cuantitativa y aspectos claves para aprender, describir cómo seleccionar participantes para un estudio. Estaban desde la unidad de análisis, si es individuo, por ejemplo, departamento, organización, nivel 1, nivel 2, nivel 3, qué es una población, qué es una muestra, estrategias de muestreo probabilísticas y no probabilísticas. Estaba también cómo determinar el tamaño de la muestra, la regla general de obtener la muestra más grande posible, y fórmulas para calcular la muestra, el rol de muestreo, tamaño y poder estadístico. Describir los procesos necesarios para un estudio, los permisos para obtener la aprobación del comité de ética, que vieron todos, es de conocer quién es el comité de ética, las personas, cuáles son los formularios, qué información requieren, la muestra es, qué riesgo hay, es mínimo, tienes población sensitiva, niños menores a 21 años, mujeres embarazadas con visto, pues todos los documentos estándares que todo el mundo debe llenar, describir diferentes opciones para recopilar datos, pues que hay datos que son más de desempeño, que si son de actitudes, que si son observaciones de comportamiento, que si son documentos públicos o datos objetivos, vamos a llamarle documentos públicos. Describir cómo localizar, seleccionar y evaluar instrumentos para utilizar en la recopilación de datos, que si vas a crear tu propio instrumento o que si vas a seleccionar y modificar un instrumento ya que existe, o si vas a utilizar si vas a utilizar sin modificar ya un instrumento que identificaste por internet. Entonces, después de esto, ¿qué es la psicometría? Pues, ciencia que estudia la medición de constructos hipotéticos como habilidades mentales o actitudes que no son directamente observables, sino que se infieren, dentro de la psicometría, que es la confiabilidad, que se refiere, la confiabilidad era, wow, no puedo decir, se me acabó de olvidar ahora mismo que es la confiabilidad, wow, ya, grado en que los puntajes de las pruebas, ya, tuve un lapso. Grado en que los puntajes de las pruebas son precisos o libres de error aleatorio, y precisión se refiere a mantener las posiciones relativas, como vieron en este caso, persona 1 siguió siendo la más baja en tiempo 1 o tiempo 2, aunque los puntajes cambiaron. Y esa es la confiabilidad, grado en que los puntajes de las pruebas mantienen sus posiciones relativas y están libres de error aleatorio. Y validez se refiere al grado en que los puntajes de las pruebas, el grado en que las interpretaciones y usos propuestos para los puntajes de las pruebas son apropiados. Y describir procedimientos para recopilar datos cuantitativos, pues seguir procedimientos estándares o mismo procedimiento para todas las personas sistemáticamente para evitar introducir error en el estudio que está asociado a cómo se administró el instrumento o el procedimiento que se siguió con cada participante, sea estándar, misma experiencia para todas las personas, mismo procedimiento para evitar introducir sesgo. Y por último, aspectos éticos de respetar los derechos de las participantes, aumentar beneficios, reducir riesgos, respetar la confidencialidad, respetar la voluntad de las personas de decidir participar o no, y aún así hayan ofrecido su consentimiento, la persona tiene la posibilidad, tiene la elección, libertad de elegir participar o dejar de participar cuando lo desee. Así que espero que esta clase haya sido útil para aprender un poco más acerca de cómo se recopilan datos en la investigación cuantitativa. Y pues nada, nos seguiremos viendo en los próximos videos. Bueno, antes de decir adiós, estas son las referencias. Estas dos son las clásicas, Creswell y Creswell, que hemos utilizado a través de todas las clases. Fowler tiene para estrategias de muestreo, lo especifica con mayor detalle. En específico, si quieren profundizar más en cómo hacer el muestreo de conglomerados en 2 etapas, Fowler, de ahí fue que saqué pues, el ejemplo, una clase de investigación por encuesta, encontré este libro, y Klein, Becoming a Behavioral Science Researcher, A Guide to Producing Research That Matters. Aquí obtuve información de qué es la psicometría, qué es confiabilidad, qué es validez. Así que me disculpo con Klein por olvidar que era confiabilidad por unos segundos. Pero nada, ahora sí, espero que esta clase haya sido útil para aprender a cómo recopilar datos en la investigación cuantitativa. Nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias. Y la próxima clase, disculpen de nuevo por despedirme, nos interesa capítulo 6 de Creswell y Wetterman, Analyzing and Interpreting Quantitative Data. Hoy voy a recopilar datos cuantitativos. La próxima clase es analizar e interpretar datos cuantitativos. Así que la tercera es la vencida. Ahora sí, nos vemos. Bye.